Bienvenidos al tema Grupo Posterior Primario, que da continuidad con nuestro temario en la materia Anatomía Dentaria y Oclusión. Soy la profesora Daimara Aguilera. Si tienen alguna pregunta, se encuentra en su aula virtual el foro donde podrán colocar las mismas. Las competencias que debe cubrir el estudiante: 1. Identifica y describe los primeros y segundos molares superiores e inferiores primarios. 2. Establece diferencia entre el primer molar y segundo molar superior, entre los molares inferiores y entre los molares superiores e inferiores. Define isomorfismo y establece entre qué dientes se presentan. Dentro de las características generales, el grupo posterior primario está constituido por un total de 8 molares, 4 en cada maxilar y 2 en cada hemiarcada. Se denomina primer molar y segundo molar superior o inferior primario. Presentan cara oclusal. Su mayor diámetro es mesio-distalmente que ocluso cervical. Las caras vestibulares y linguales son convergentes hacia oclusal. Presentan 3 raíces superiores y 2 inferiores, por lo tanto son dientes multirradiculares y son sustituidos por los premolares. Presentan 3 fosas en sus caras oclusales, una fosa central, una fosa mesial y una fosa distal, dependiendo del diente a describir. La fosa central es constante, la más profunda y angular. Las fosas mesial y distal no son tan bien definidas y las ranuras de las caras oclusales parten de esta fosa. Si ven la imagen inferior, los primeros y segundos molares primarios son reemplazados por los primeros y segundos premolares. Como lo ven acá, son los molares primarios, son reemplazados por los premolares. No hay premolares en la dentición primaria y no hay dientes que se asemejen a ellos. Vamos a dar inicio con el primer molar superior primario. En esta imagen observamos sus 5 caras: la cara vestibular, la cara mesial, la cara oclusal, la cara palatina y la cara distal. Está ubicado entre el canino y el segundo molar, o sea, distal del canino y mesial del segundo molar. A partir de la línea media, él viene abarcando o viene siendo el cuarto diente. Su calcificación es aproximadamente a los 5 meses de vida intrauterina. Su erupción a los 14 meses de edad. Su calcificación de la raíz a los 2 años y medio y es más pequeño que el segundo molar superior. Se puede presentar con 3 cúspides según Robert 6 en 1949 o puede presentar 4 cúspides según Wheeler en el 2004. Los dientes posteriores primarios presentan 5 caras, como lo dijimos anteriormente. Una cara vestibular, una cara palatina o lingual, como lo podemos conseguir en algunas literaturas, una cara mesial, una cara distal y una cara oclusal. Al igual que los dientes anteriores, cada corona tiene sus límites y se denominan bordes. Se describe, por ejemplo, con esta cara vestibular del primer molar superior primario, que tiene 4 bordes. Un borde oclusal que está formado por las cúspides, un borde mesial, un borde distal y un borde cervical. Cuando hablamos dentro de los bordes, incluye todas las estructuras que están dentro de los límites. Ahora bien, vamos a describir la cara vestibular. Vamos a iniciar con el borde oclusal. En este borde se extiende desde el ángulo triedro mesio-ocluso vestibular hasta el ángulo triedro disto-ocluso vestibular. Es irregularmente convexo. Presenta 2 cúspides. Una cúspide mesio-vestibular que es más alta, ancha y prominente y va a abarcar los 2/3 del borde oclusal, y una cúspide disto-vestibular que abarca 1/3 restante de ese borde oclusal. Ambas cúspides están separadas por una ranura
que es la ranura vestibular. En el borde mesial se extiende desde el ángulo triedro mesio-ocluso vestibular hasta el borde cervical. Es convexo ocluso gingivalmente y es convergente hacia cervical. El borde distal se extiende desde el ángulo triedro disto-ocluso vestibular hasta el borde cervical. Es convexo ocluso gingivalmente y es convergente hacia cervical. Y es más corto que el borde mesial. Aquí podemos apreciar la delimitación de los bordes con color verde. Y el borde cervical, que lo vamos a colocar en negro, es ligeramente curvo. Dentro de los bordes de la cara vestibular, hay que acotar que mesiodistalmente el mayor ancho de esta cara se encuentra en el tercio oclusal. Esta cara presenta 3 crestas. La primera cresta, que equivale a la cúspide mesiovestibular, se llama cresta vestibular de la cúspide mesiovestibular o cresta mesiovestibular, que va desde la punta de la cúspide hacia cervical y se une con la cresta bucogingival. Luego tenemos la cresta vestibular de la cúspide distovestibular, que es la más pequeña, se extiende desde la punta de la cúspide hacia cervical. También tenemos una tercera cresta, que es la cresta bucogingival, que es bastante prominente hacia el borde mesial y se va haciendo menor o más pequeña a medida que alcanza el borde distal. Ambas cúspides, la mesiovestibular y la distovestibular, están separadas por una concavidad que es por donde pasa la ranura vestibular. En la cara palatina, el borde oclusal se extiende desde el ángulo triedro mesio-palato oclusal hasta el ángulo triedro disto-palato oclusal. Presenta 2 cúspides, una cúspide mesiopalatina y una cúspide distopalatina. En este caso, el diente que estamos describiendo es un diente de 4 cúspides, 2 por vestibular y 2 por palatina. La cúspide mesiopalatina es la más prominente de este diente cuando está presente. La distopalatina es la más pequeña, redondeada, ¿verdad? Y está muy más pequeña y redondeada, perdón, abarca como un quinto restante de lo que es la proporción oclusal. Ambas están separadas por una ranura, que es la ranura distopalatina. En el borde mesial se extiende desde el ángulo triedro mesio-ocluso palatino hasta el borde cervical. Y en el borde distal se extiende desde el ángulo triedro disto-ocluso palatino hasta el borde cervical. Ambos bordes son convexos oclusos gingivalmente y convergen hacia cervical, de manera que el ancho mesiodistal de la cara palatina es menor a nivel del borde cervical. Podemos apreciar aquí la delimitación de los bordes en color verde, la ubicación de las cúspides en morado y el borde cervical en color negro es convexo hacia apical o cóncavo hacia oclusal. Dentro de los bordes es convexa ocluso gingivalmente y mesiodistal esta cara palatina. Como dijimos anteriormente, estamos describiendo la que presenta 2 cúspides en palatina. Entonces tenemos la cúspide mesiopalatina, de donde tiene la cresta palatina de la cúspide mesiopalatina, que va desde la punta de la cúspide hacia cervical, y luego tenemos la cresta palatina de la cúspide distopalatina, que va desde la punta de la cúspide hacia cervical. Ambas están separadas por una ranura distopalatina. Si este diente solo llegara a presentar una sola cúspide en la cara palatina, sí se va a observar una ligera concavidad en esta cara
y esa ranura se llamaría ranura palatina. En la cara mesial, describiendo su borde oclusal, es cóncavo y se extiende desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro mesio-palato oclusal. Está atravesado en su centro por una ranura que es la ranura marginal. En el borde vestibular se extiende desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal hasta el borde cervical. Al principio de su recorrido es convexo hasta alcanzar la prominencia, donde hay una convexidad a nivel del tercio cervical, gracias a la cresta bucogingival. En el borde palatino se extiende desde el ángulo triedro mesio-palatoclusal hasta el borde cervical. Es regularmente convexo en todo su recorrido, siendo mayor esta convexidad sobre la constricción cervical. Podemos apreciar en color verde la delimitación de los bordes y en negro la delimitación del borde cervical, que es ligeramente convexo oclusal o cóncavo hacia la raíz. Dentro de los bordes, la dimensión del tercio cervical es mayor que la de oclusal, del tercio oclusal. La ranura marginal mesial se extiende desde la fosita mesial, pasando sobre la cresta marginal y llega a la cara mesial, dividiendo esta cara. Y esta cara es más grande que la cara distal. En la cara distal, a nivel del borde oclusal, es cóncavo y se extiende desde el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro disto palato oclusal, dividido por una ranura que es la ranura marginal distal. En el borde vestibular y palatino, los bordes se extienden desde el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal y disto palato oclusal hasta el borde cervical respectivamente. Ambos son convexos en todo su recorrido y convergen hacia la cara oclusal. Podemos apreciar la delimitación de los bordes en color verde y el borde cervical va a estar limitado por el color negro. Es prominente y puede ser convexa hacia oclusal o casi recta en dirección vestíbulo palatino. Dentro de los bordes es convexa tanto ocluso cervical como vestíbulo lingualmente. Es más pequeña su cara, es más pequeña que la cara mesial gracias a las convergencias de la cara vestibular y palatina. Está interrumpida por una ranura, ¿verdad?, que va a atravesar esta cara, que es la ranura marginal distal. Ahora bien, en el caso de un molar de 3 cúspides, el borde oclusal de la cara distal está formado por la cresta oblicua o puente de esmalte de la cara oclusal. Para describir la cara oclusal de este diente, vamos a decir que tiene una forma romboidal y por lo general presenta 3 cúspides bien desarrolladas. En algunas ocasiones se presenta una cuarta cúspide, que es el caso que vamos a describir. A nivel del borde vestibular, es el más largo de los 4 bordes, ¿verdad? Y va desde el ángulo triedro mesio vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal. Presenta una cúspide, mesio vestibular y una cúspide disto vestibular y están separadas entre sí por una ranura, que en este caso sería la ranura ocluso vestibular. Es ligeramente convexo a pesar de poseer una concavidad que presenta la ranura. En el borde palatino va desde el ángulo triedro mesio-palato oclusal al ángulo triedro disto-palato oclusal y es convexo en toda su extensión. Es más corto debido a su convergencia que el borde vestibular y está atravesado por una ranura que es la ranura disto-palatina. En el caso de presentar una sola cúspide de borde palatino, esa ranura, que sería suavemente, sería una ranura palatina.
En este caso, este borde palatino presenta una cúspide mesiopalatina y una cúspide distopalatina. En el borde mesial se extiende desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo-oclusal hasta el ángulo triedro mesio-palato-oclusal. Está atravesado en su centro por una ranura bien definida, que es la ranura marginal mesial. Es convexo en todo su recorrido, mientras que converge hacia palatino. En el borde distal va desde el ángulo triedro disto-vestíbulo-oclusal hasta el ángulo triedro disto-palato-oclusal. Es más corto que el borde mesial y se encuentra en su centro atravesado por una ranura, que es la ranura marginal distal. Es convexo en todo su recorrido, en todo su trayecto, y converge hacia palatino. Y aquí, en color verde, podemos apreciar la delimitación de la cara vestibular. Ahora bien, vamos a hablar que dentro de los bordes existen unos patrones. Vamos a hablar del patrón de fosas y fisuras, el patrón de cúspides, crestas y planos inclinados, y vamos a hablar del reborde alveolar para describir todo lo que se encuentra dentro de la cara cruzada. Bien, dentro del patrón de fosas y fisuras tenemos la fosa central, ¿verdad? Es la más pronunciada, angular y profunda. De ella parten tres ranuras primarias. La ranura ocluso-vestibular, que se extiende desde la fosa central, pasa por la cara oclusal hacia dirección vestibular para separar la cúspide mesio-vestibular de la disto-vestibular. Luego tenemos la porción mesial de la ranura central o ranura mesial, que se extiende en dirección a la fosa mesial. Le sigue la porción distal de la ranura central o ranura distal, que está presente en los molares de 4 cúspides y toma dirección hacia la fosa distal. Pasa sobre la cresta oblicua y termina en la fosita distal. Luego tenemos la fosita mesial, que está bien definida, pero no es tan profunda como la central. De ella sale la ranura triangular mesio-vestibular, que va desde la fosa mesial y se dirige hacia el ángulo triedro mesio-vestíbulo-oclusal. Luego tenemos la ranura triangular mesiolingual o palatino, que va desde la fosa mesial y se dirige al ángulo triedro mesio-palato-oclusal. De ella también parte la ranura marginal mesial, que es bien definida, se dirige de la fosita mesial, pasa sobre el reborde marginal hasta llegar a la cara mesial. Hay que recordar que de la fosita mesial recibe la porción mesial de la ranura central o ranura mesial, que está delimitada en una flecha de color negro un poco más evidente. Luego tenemos la fosita distal, que es bastante llana y menos profunda, y solo se encuentra en los dientes que presentan 4 cúspides, en los molares, perdón, que presentan 4 cúspides. De ellas parten 3 ranuras primarias. La ranura distopalatina, la cual parte de la fosita y se dirige hacia mesial, ella divide la cúspide mesiopalatina de la distopalatina. Luego tenemos la ranura triangular disto-vestibular, que se extiende desde la fosa distal hacia el ángulo triedro disto-vestíbulo-oclusal. Luego tenemos la ranura marginal distal, que va desde la fosita distal, pasa sobre el reborde marginal y llega a la cara distal. Destacando que la fosita distal recibe la porción distal de la ranura central o ranura distal, que es la que está marcada aquí en negro. Y este diente no posee ranura triangular distopalatina. Entrando en patrón de cúspides, crestas y planos inclinados, vamos a describir las cúspides. Vamos a empezar con la cúspide mesio-vestibular, que es la más larga, abarca 2/3 de la porción vestibular de la cara oclusal. Ella posee 4 crestas, pero como estamos hablando de la cara oclusal, ¿verdad? Solo vamos a hablar de 3.
La cresta mesial, que va desde la punta de la cúspide hasta el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal, que es la más larga, y esta cresta mesial sale o parte de la punta de la cúspide mesio-vestibular. La cresta distal, que es ligeramente convexa y se extiende desde la punta de la cúspide hasta la ranura vestibular, o en este caso, ocluso vestibular. Luego tenemos la cresta palatina de la cúspide mesio-vestibular o cresta triangular, ¿verdad? Se extiende desde la punta de la cúspide hasta la porción mesial de la ranura central o ranura mesial. Dentro de sus planos inclinados, tenemos el plano inclinado mesio-palatino, que está limitado por la cresta palatina, la cresta mesial, la ranura triangular mesio-vestibular y la porción mesial de la ranura central. Luego tenemos el plano inclinado disto-palatino, que está limitado por la cresta palatina, la cresta distal, la ranura vestibular y la porción mesial de la ranura central. Destacando esta cúspide mesio-vestibular, vemos 3 crestas y 2 planos inclinadas. La cuarta cresta sería la cresta vestibular, pero ya fue descrita en la cara vestibular. Vamos a la cúspide disto-vestibular. De ella sale la cresta mesial, que es corta y va desde la punta de la cúspide a la ranura ocluso vestibular. Luego tenemos la cresta distal, que es aproximadamente el mismo largo que la mesial y va desde la punta de la cúspide hasta el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal. Le sigue la cresta palatina de la cúspide disto vestibular o cresta triangular, que ella va desde la punta de la cúspide hasta la porción distal de la ranura central. Esta cresta se une con la cresta vestibular de la cúspide mesio-palatina para formar una elevación de esmalte llamada cresta oblicua o puente de esmalte. En el diente, que tiene 3 cúspides, la cresta oblicua forma la cresta marginal distal de la cara oclusal. Dentro de mis planos inclinados tenemos el plano inclinado mesio-palatino, que está limitado por la cresta palatina, la cresta mesial, la ranura vestibular y la porción distal de la ranura central. Luego tenemos el plano inclinado disto-palatino, que está limitado por la cresta palatina, la cresta distal, la ranura triangular, disto-vestibular y la porción distal de la ranura central. Hemos identificado en el color azul los planos inclinados. El resto de las estructuras está totalmente igual, como se lo dimos en la técnica de visualización para que sea más fácil para ustedes describir todo lo que está dentro de los cuerpos. Ahora bien, ahora vamos con las cúspides mesio-palatinas. Tenemos que de la cúspide mesio-palatina sale la cresta mesial, que se extiende desde la punta de la cúspide y se dirige al ángulo triedro palato-oclusal. Luego tenemos la cresta distal, que va desde la punta de la cúspide, ¿verdad? Distalmente en forma de arco para terminar en la ranura disto-palatina. Tenemos la cresta triangular de la cúspide cresta vestibular de la cúspide mesiopalatina o cresta triangular, que va desde la punta de la cúspide, ¿verdad? Hasta la va desde la punta de la cúspide con una dirección vestibular y distal, uniéndose con la cresta palatina de la cúspide disto vestibular para formar una elevación de esmalte conocida como cresta oblicua o puente de esmalte. Esta cresta está cruzada por la porción distal, o por ella pasa la porción distal de la ranura central, que en este caso sería la ranura distal. Bien, ahora tenemos otra cresta, ¿verdad? Que se dice o se habla de que hay 2 ranuras secundarias, una parte de la fosa central y otra parte de la fosa mesial en dirección a la punta de la cúspide mesio-palatina.
Esas ranuras secundarias producen una convexidad en esta cara y da la impresión de una segunda cresta vestibular conocida como la cresta mesiovestibular o cresta accesoria de la cúspide mesiopalatina. Luego tenemos el plano inclinado mesiovestibular de la cúspide palatina, que está limitado por la cresta mesial, cresta vestibular, la ranura triangular mesiopalatina y la porción mesial de la ranura central. También tenemos en esta cúspide el plano inclinado disto-vestibular de la cúspide mesiopalatina. Está limitado por la cresta vestibular, cresta distal, la ranura distopalatina y la porción distal de la ranura central. Bien, ahora vamos con la cúspide distopalatina. Es la más pequeña de las cuatro cúspides, destacando que puede estar presente con. La cúspide distopalatina no presenta la configuración usual de los patrones de cúspide. Ella presenta una cresta mesiovestibular, una cresta mesial, una cresta distal, una cresta triangular que parte desde la punta de la cúspide y se dirige hacia la ranura marginal distal, la cresta triangular es la que se parte desde la punta de la cúspide y se dirige a la cresta marginal, a la ranura marginal distal. Tiene un plano inclinado mesiovestibular y un plano inclinado distovestibular. Aquí tenemos las estructuras de estas dos cúspides. En el reborde marginal, vamos a comenzar con el reborde marginal mesial o cresta marginal mesial. Se extiende desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal hacia el ángulo triedro disto-vestíbulo oclusal. Este reborde marginal está separado de la cara oclusal, por las ranuras triangulares mesio-vestibular y mesio-palatina. Y está atravesado por una ranura que es la ranura marginal mesial. En el reborde marginal distal o cresta marginal distal está formada por una cresta de esmalte, pero que va desde el ángulo triedro disto-vestíbulo oclusal hacia la ranura marginal distal, donde se une con la cresta vestibular, o podría decirse la cresta triangular de la cúspide distopalatina. En este caso, el límite de este reborde es la ranura triangular, ¿verdad? Distovestibular y la ranura marginal distal para formar el reborde marginal distal. La porción palatina de los rebordes del reborde marginal distal está formada por la cresta vestibular o cresta triangular de la cúspide distopalatina. Ahora vamos a entrar en el punto de la raíz. En el primer molar superior, ¿verdad? Las raíces son delgadas, largas y muy divergentes. La raíz está dividida en una porción cervical cercana a la línea cervical, ¿verdad? Que es lo que podemos apreciar acá, cercana a la línea cervical, y una porción terminal o raíz propia, que en la guía pueden conseguir como tronco radical. Las raíces de los molares primarios son más divergentes y alojan las coronas de sus sucedáneos, que en este caso vendrían siendo los premolares. Si vemos desde vestibular, podemos apreciar las tres raíces, siendo la raíz palatina la más larga, seguida de la raíz mesial y la más corta, la raíz distal. En este palatino podemos apreciar el grosor de la raíz palatina. Desde mesial
se proyecta la raíz vestibular, la raíz distal y la raíz palatina. Desde la porción distal o desde la cara distal podemos apreciar la raíz palatina, la raíz vestibular, mesial y distal. La distal es la más corta, ¿ok? Dentro de la configuración interna tenemos la cámara pulpar. Dentro de la cámara pulpar tenemos lo que son los cuernos pulpares, ¿verdad? Que son unas prolongaciones de las terminaciones nerviosas. Ellos van a seguir, o esta cámara va a tener la forma de la estructura dental. Si yo tengo un diente de 3 cúspides, voy a tener 3 cuernos pulpares. Si tengo un diente de 4 cúspides, voy a tener 4 cuernos pulpares. ¿Verdad? Que en este caso serían el cuerno pulpar mesiovestibular, cuerno pulpar distovestibular, cuerno pulpar palatino, si son 3, o cuerno pulpar mesiopalatino y cuerno pulpar distopalatino si hablamos de 4. ¿Okay? También tenemos que destacar que tienen paredes. Tiene la pared vestibular, la pared mesial, la pared distal, la pared palatina, el techo, ¿verdad?, de la cámara pulpar o pared oclusal y el piso de la cámara que da inicio a los conductos radiculares. Dentro de los conductos radiculares tenemos 3. El conducto radicular mesiovestibular, un conducto radicular distovestibular y un conducto radicular palatino, porque es la imagen que estamos proyectando acá. Vamos a hablar del segundo molar superior primario. En esta imagen vemos sus 5 caras: cara vestibular, cara mesial, cara oclusal, cara palatina y cara distal. Él está ubicado distal al primer molar, es el 5º diente a partir de la línea media. Su calcificación aproximadamente a los 6 años de edad, debido a uterina. Su erupción es a los 24 meses de edad, o sea, a los 2 años. Su calcificación de la raíz a los 3 años de edad. Y este diente presenta isomorfismo. ¿Qué quiere decir que este diente presente isomorfismo? A los 6 años aproximadamente, el primer molar superior permanente hace erupción, de modo que el segundo molar superior primario tiene una relación de contacto con este diente. Este diente y el primer molar superior primario se parecen y tienen el mismo patrón de fosas y fisuras, y por eso se le llama isomorfismo, igual forma. Dentro de la cara vestibular vamos a hablar del borde oclusal. El borde oclusal va desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro disto-vestíbulo oclusal. Presenta 2 elevaciones, en este caso que son cúspides, una cúspide mesiovestibular y una cúspide distovestibular, separadas de ellas por una ranura vestibular, siendo la cúspide mesiovestibular más grande a pesar de que las porciones parecieran tener el mismo tamaño. El borde mesial y distal van desde sus respectivos ángulos triedro, mesio vestíbulo oclusal y disto vestíbulo oclusal hacia cervical. Son regularmente convexos oclusos individualmente y tienen la tendencia a converger hacia cervical. Aquí podemos apreciar la delimitación de los bordes en color verde y el borde cervical en color negro. Vemos que es convexo hacia apical y cóncavo hacia oclusal. Dentro de los bordes, esta cara vestibular presenta 2 cúspides, una cúspide mesiovestibular y una cúspide distovestibular. La cúspide mesiovestibular presenta una cresta vestibular de la cúspide o mesiovestibular que va desde la punta de la cúspide y se extiende hasta cervical. Luego de la
cresta, tenemos la cresta vestibular de la cúspide distovestibular que va desde la punta de la cúspide hacia cervical. Y una tercera cresta, que es la cresta bucogingival, que es mucho más pronunciada a nivel cervical. Ambas cúspides están separadas por una ranura, que en este caso es la ranura vestibular. Cuando hablamos de la cara palatina, ¿verdad? Vamos a hablar del borde oclusal. El borde oclusal de esta cara va desde el ángulo triedro mesio-palatoclusal hasta el ángulo triedro disto-palatoclusal. Tiene dos convexidades que presentan la cúspide. Tiene una cúspide mesiopalatina y una cúspide distopalatina. Donde la cúspide mesiopalatina está inclinada hacia vestibular. Ambas cúspides están separadas por una ranura bien definida, que es la ranura distopalatina. Luego tenemos que el borde mesial y distal van desde el ángulo triedro mesio-palatoclusal y disto-palatoclusal hasta el borde cervical respectivamente. Son convexos oclusos cervicalmente y convergen a medida que alcanza la línea cervical. Podemos ver la delimitación de los bordes. A nivel cervical, que está ubicado, distinguido con el color negro, es regularmente convexo hacia la raíz o cóncavo hacia la cola. Aquí debemos destacar que este diente presenta una cúspide accesoria o quinta cúspide, también llamada tubérculo de Carabelli. Dentro de los bordes, vamos a decir que es convexa y se inclina vestibularmente hacia la cara oclusal. Posee tres crestas. Una cresta palatina de la cúspide mesiopalatina, una cresta palatina de la cúspide distopalatina, ambas cúspides, la mesial y la distal, están separadas por una ranura que es la ranura distopalatina. Luego podemos apreciar una quinta cúspide o tubérculo de Carabelli. Entonces esta es la tercera cresta, la cresta palatina del tubérculo de Carabelli. Y esta quinta cúspide o tubérculo de Carabelli está separada de la cresta palatina, de la cúspide mesiopalatina, por una ranura, que es la ranura mesiopalatina, donde la ranura mesiopalatina y la ranura distopalatina se unen en su trayectoria. El tercio oclusal de la ranura distopalatina está bien definida, pero se hace mucho más llana y rara vez se extiende hasta el tercio quintival. Dentro de la cara mesial, el borde oclusal es corto y cóncavo. Se extiende desde el ángulo triedro mesio vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro palato oclusal. Está atravesado por una ranura, que es la ranura marginal mesial. A nivel del borde vestibular, es convexo en todo su recorrido, inclinado hacia palatino. Va desde el ángulo triedro mesio vestíbulo oclusal hasta el borde cervical. En el borde palatino, este borde va desde el ángulo triedro mesio palatoclusal hasta el borde cervical. Es regularmente convexo y se inclina hacia vestibular en la porción oclusal. Podemos apreciar la delimitación de los bordes en color verde. Y a nivel del borde cervical, este lo vamos a denotar con color negro, presenta una ligera concavidad, ¿verdad? Entonces podemos decir que es convexo hacia oclusal y cóncavo hacia apical. Dentro de los bordes, esta cara es relativamente plana de vestíbulo a palatino. Tiene una ligera convexidad en oclusal. Dentro de la cara distal, en el borde oclusal va desde el ángulo triedro
disto vestíbulo oclusal al ángulo triedro disto palato oclusal. Es ligeramente cóncavo y más largo que el borde oclusal. Este borde está atravesado por una ranura, que es la ranura marginal distal. En el borde vestibular va desde el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal hasta el borde cervical. Al principio es convexo en el tercio cervical, volviéndose recto hasta llegar al ángulo. En el borde palatino va desde el ángulo triedro disto palato oclusal hasta el borde cervical. Es regularmente convexo y se inclina hacia vestibular en la porción oclusal. Podemos apreciar aquí la delimitación de los bordes que hemos hablado en color verde. Ahora el borde cervical lo vamos a denotar con el color negro y es convexo hacia oclusal y cóncavo hacia apical. Dentro de la cara oclusal del segundo molar superior primario, esta cara tiene forma romboidal. Tiene 4 cúspides bien desarrolladas en nucleosal y una quinta cúspide que está ubicada en palato. Si hablamos del borde vestibular, va desde el ángulo triedro mesio vestíbulo oclusal al ángulo triedro disto vestíbulo oclusal. Está separando 2 cúspides, la mesio vestibular y la disto vestibular, una ranura que es la ranura vestibular, siendo la cúspide mesio vestibular la más pronunciada. A nivel del borde palatino, que es muy irregular debido a la presencia de la cúspide, prominencia de la cúspide palatina, se extiende desde el ángulo triedro mesio palato oclusal hasta el ángulo mesio palato oclusal hasta el ángulo disto palato oclusal. Presenta 2 cúspides. Una mesiopalatina y una distopalatina, separadas ambas por una ranura que es la ranura distopalatina. En el borde mesial es casi recto y se dirige desde el ángulo triedro mesio vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro mesio palato oclusal, haciendo que la cara mesial se vea aplanada. En el borde distal es más largo que el borde mesial y va desde el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro disto palato oclusal. Y está atravesado en su porción central por la ranura marginal distal, igual que en la cara mesial está separada por una ranura que es la ranura marginal mesial. Y en color verde podemos destacar la delimitación de los bordes de la cara oclusal. Ahora bien, para darle continuidad vamos a seguir con el patrón de fosas y fisuras, donde vamos a seguir lo que hemos estado realizando con la técnica de visualización. Dentro del patrón de fosas y fisuras tenemos una fosa central, ¿verdad? De ella parte la ranura ocluso vestibular que sale de la fosa, se dirige hacia el borde oclusal y lo atraviesa. Luego tenemos la porción mesial de la ranura central que se extiende mesial de la fosa central y termina en la fosa mesial. Luego tengo la porción distal de la ranura central o ranura distal, que tiene su dirección, sale de la fosita central y se dirige hacia la fosa distal. Pasa sobre la cresta oblicua o puente de esmalte. En la fosa mesial es llana y de ella parten 3 ranuras primarias. Una ranura triangular mesio-vestibular que va desde la fosa mesial hacia el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal, pero él termina antes de alcanzar ese ángulo. Luego tengo la ranura triangular mesio-palatina que comienza en la fosa mesial y se dirige al ángulo triedro mesio-palato oclusal. Luego tengo la ranura marginal mesial, ¿verdad? Esta ranura marginal
que atraviesa el reborde marginal es la más pronunciada de todas las ranuras marginales de los dientes primarios. Y cabe destacar que a la fosita mesial recibe la porción mesial de la ranura central, o sea, una ranura mesial. Luego tenemos la fosita distal, que es la segunda en profundidad. De ella parten 4 ranuras. La ranura distopalatina, que es la más pronunciada, va desde la fosa distal con una dirección mesiopalatina. Cruza, ¿verdad?, el borde palatino y separa las dos cúspides, la cúspide mesiopalatina y la distopalatina. Luego tenemos la ranura triangular distovestibular, que es bastante profunda y toma una dirección en busca hacia el ángulo triedro distovestíbulo oclusal. Luego tengo la ranura marginal distal, que comienza en la fosita distal y toma una dirección que atraviesa el reborde marginal y llega a la cara distal. También tenemos la ranura triangular distopalatina, que va desde la fosa hacia el ángulo triedro distopalato-oclusal. Destacando que la fosa distal es el punto donde termina la porción distal de la ranura central o ranura distal. Tenemos una imagen completa de todo el patrón de fosas y fisuras. Ahora bien, vamos con el patrón de cúspides, crestas y planos inclinados. Vamos a comenzar a hablar por cúspide. Vamos con la cúspide mesiovestibular. A pesar de que cada cúspide presenta 4 crestas, acuérdense que aquí solo vamos a hablar de 3. La cresta palatina de la cúspide mesiovestibular o cresta triangular, que se extiende desde la punta de la cúspide hacia la porción mesial de la ranura central o ranura mesial. Luego tengo la cresta mesial, que va desde la punta de la cúspide hasta el ángulo triedro mesiovestíbulo oclusal. Le sigue la cresta distal, que va desde la punta de la cúspide hasta la ranura ocluso-vestibular. Recuerden que aquí la cuarta cresta sería la vestibular, por eso ya fue descrita en la cara vestibular. Esta cúspide también presenta un plano inclinado mesiopalatino que está limitado por la cresta palatina, la cresta mesial, la ranura triangular mesiovestibular y la porción mesial de la ranura central. El plano inclinado distopalatino está limitado por la cresta palatina, la cresta distal, la ranura vestibular y la porción mesial de la ranura central. Bien, ahora vamos a hablar de la cúspide distovestibular. La cúspide distovestibular presenta una cresta palatina o cresta triangular que se extiende desde la punta de la cúspide hasta la porción distal de la ranura central o ranura distal. Recuerden que ella se une a la cresta vestibular de la cúspide mesiopalatina para formar una elevación de esmalte llamado cresta oblicua o puente de esmalte. Luego tenemos la cresta mesial, que se extiende desde la punta de la cúspide hasta la ranura vestibular. Luego está la cresta distal, que es más corta que la mesial y va desde la punta de la cúspide hasta el ángulo triedro distovestíbulo oclusal. Un plano inclinado mesiopalatino, que está limitado por la cresta palatina, cresta mesial, ranura vestibular y la porción distal de la ranura central. Un plano inclinado distopalatino, que está limitado por la cresta palatina, la cresta distal, la ranura triangular distovestibular y la porción distal de la ranura central o ranura distal. Bien, aquí hemos hablado de la cúspide mesiovestibular y distovestibular. Ahora vamos a hablar de la cúspide mesiopalatina. De ella sale la cresta vestibular de la cúspide mesiopalatina o cresta triangular. Es la cresta que presenta mayor desarrollo de las 4 que forma esta cúspide y junto con la cresta vestibular o triangular de la cúspide distovestibular forma la cresta oblicua o puente de esmalte. Bien, la cresta oblicua o puente de esmalte y la profundidad de la fosa central son las características definitivas de la cara oclusal del segundo molar superior primario.
Tenemos la cresta mesial, que es regularmente convexa, se extiende desde la punta de la cúspide hasta el ángulo triedro mesio-palatoclusal. Luego tenemos la cresta distal, que es más larga que la cresta mesial, se extiende en dirección distopalatina desde la punta de la cúspide hasta la ranura distopalatina. Dentro de sus planos inclinados, ¿verdad? Perdón, antes de hablar de los planos inclinados, debemos hablar de algo llamado cresta accesoria. Este diente tiene la particularidad de que salen dos ranuras secundarias, una de las fosas centrales y otra de las fosas mesiales, con dirección a la punta de la cúspide. Esas ranuras secundarias superficiales hacen una zona convexa que asemeja o da la impresión de una segunda cresta conocida como cresta accesoria o cresta mesiovestibular de la cúspide mesiopalatina. Y nosotros la estamos marcando aquí en línea. Ahora bien, vamos a hablar del plano inclinado mesiovestibular de la cúspide mesiopalatina. Está limitado por la cresta vestibular, cresta mesial, ranura triangular mesiopalatina y la porción mesial de la ranura central. Este es el más extenso de los planos. Luego tenemos el plano inclinado distovestibular de la cúspide mesiopalatina, que está limitado por la cresta vestibular, cresta distal, ranura distopalatina y la porción distal de la ranura central. Ahora vamos a hablar de la cúspide distopalatina. Tiene una cresta vestibular de la cúspide distopalatina o cresta triangular, que a pesar de que no es muy larga, está muy bien formada y va desde la punta de la cúspide y termina en la porción inicial de la ranura distopalatina. La cresta mesial, que es marcadamente convexa, va desde la punta de la cúspide hasta la ranura distopalatina. La cresta distopalatina, que es más corta y va desde la punta de la cúspide hasta el ángulo triedro distopalato oclusal. Tiene un plano inclinado mesiovestibular de la cúspide distopalatina limitado por la cresta vestibular, cresta mesial, ranura distopalatina. Un plano inclinado distovestibular de la cúspide limitado por la cresta vestibular, por la cresta distal, por la ranura triangular distopalatina y por la ranura distopalatina. Bien, así completamos el patrón de cúspides y crestas y planos inclinados del segundo molar superior primario, desglosándolos por cúspide para que lo puedan entender. Luego tenemos el reborde marginal. El reborde marginal mesial, con el que iniciaremos, o cresta marginal mesial, esta cresta es una cresta de esmalte que va desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo-oclusal al ángulo triedro mesio-palato-oclusal. Está separada, ¿verdad?, o limitada por las ranuras triangulares mesio-vestibular y mesio-palatina y atravesada en su centro por una ranura marginal mesial. Luego tenemos la cresta marginal distal, que es la más larga que la mesial, va desde el ángulo triedro disto-vestíbulo-oclusal hasta el ángulo triedro disto-palato-oclusal. Está separada por las o limitada del resto de las estructuras por las ranuras triangulares disto-vestibular y disto-palatina. Está atravesada por la ranura marginal distal. Dentro de la raíz, o tocando el tópico de la raíz del segundo molar superior primario tiene una forma parecida a la raíz del primer molar superior permanente. Desde vestibular se pueden apreciar las tres raíces, siendo la palatina la más larga, la ven acá. Esta es la cara vestibular, luego tenemos desde la cara palatina, igual seguimos viendo las tres raíces, siendo la primera en ser un poco más larga, la palatina, seguida de la mesiovestibular y por último la distovestibular. Perdón. Y aquí podemos apreciar cómo se ven las raíces. Esta es la cara mesial, donde podemos apreciar que la raíz mesial es más alta que la raíz distal y la raíz palatina.
Luego la cara distal, vemos que la raíz distal es más corta que la raíz mesial y la raíz palatina, con su grado de divergencia para dar alojamiento al germen dentario del premolar. Dentro de su configuración, tenemos que las cámaras pulpares, o los conductos radiculares, generalmente, la cámara pulpar tiene la forma exterior del diente. En este caso, presenta 4 cúspides y una quinta. Puede presentar 4 cuernos pulpares o un quinto cuerno pulpar. Sería el cuerno pulpar mesiovestibular, cuerno pulpar distovestibular, cuerno pulpar mesiopalatino, cuerno pulpar distopalatino. Ven acá. Y dentro de las paredes tenemos una pared vestibular, una pared mesial, palatina, distal, el techo de la cámara pulpar o pared oclusal y el piso de la cámara pulpar, como habíamos dicho, que es la entrada a los conductos radiculares. En este caso presenta 3 conductos radiculares, un conducto radicular mesiovestibular y un conducto radicular distovestibular. Luego tenemos el conducto radicular palatino. Acá. Bien. Dentro de la diferencia entre el primer molar y segundo molar superior primario, tenemos que es más pequeño el primer molar, más grande el segundo molar. En el primer molar se parece a un premolar y a un molar, dan la semejanza. En cambio, el segundo molar se parece al primer molar superior permanente y por eso da la apariencia se produce el isomorfismo. Tiene el primer molar que presenta 3 o 4 cúspides y el segundo molar tiene 5 cúspides. Vamos a entrar ahora con el primer molar inferior primario. Aquí podemos apreciar sus 5 caras: cara vestibular, cara mesial, cara oclusal, cara palatina y cara distal. Está ubicado entre el canino y el segundo molar. Su calcificación es aproximadamente a los 5 meses de vida intrauterina. Su erupción es a los 12 meses de edad. Su calcificación de la raíz a los 2 años y medio. Presenta 4 cúspides, una fosa muy profunda y una marcada cresta bucogingival. Dentro de su cara vestibular, a nivel del borde oclusal, se extiende desde el ángulo triedro mesocluso vestibular hasta el ángulo triedro distocluso vestibular. Está formado por 2 cúspides, una cúspide mesiovestibular y una cúspide distovestibular, las cuales están separadas por una ranura que es la ranura vestibular. Siendo la cúspide mesiovestibular más extensa y la cúspide distovestibular la más pequeña, abarcando 1/3 de la porción oclusal. En el borde mesial se extiende el ángulo triedro mesio-ocluso vestibular hasta el borde cervical. Es casi recto ocluso cervicalmente, como lo pueden ver. Sin embargo, debido a la prominencia de la cresta bucogingival, este borde se extiende mesialmente hacia el eje largo del diente en el tercio cervical. Luego, en el borde distal, se extiende el ángulo triedro disto-ocluso vestibular hasta el borde cervical. Es ligeramente convexo y converge hacia el eje longitudinal del diente desde el ángulo triedro disto-vestibulo-oclusal, como ya lo habíamos dicho. Podemos ver la delimitación de los bordes en color verde y el borde cervical, que lo vamos a colocar de color negro, es muy pronunciado y se dirige hacia la raíz. Dentro de los bordes, esta cara es algo aplanada en sentido ocluso cervical, pero ligeramente conversa en sentido mesodistal. Posee 3 crestas. La cresta mesiovestibular, que va desde la punta de la cúspide hacia cervical. La cresta distovestibular, que va desde la punta de la cúspide distovestibular hacia cervical. Ambas están separadas por una ranura, que es la ranura vestibular,
Y por último podemos apreciar la cresta bucogingival, que esta es la más pronunciada en esta cara y abarca todo lo que es la porción cérvica. Dentro de nuestra cara lingual, a nivel del borde oclusal, se extiende desde el ángulo triedro mesio-oclusolingual hasta el ángulo triedro disto-oclusolingual. Está formado por dos cúspides, una mesiolingual y una distolingual, separada por una ranura, que es la ranura lingual. La cúspide mesiolingual es más grande que la distolingual. En el borde mesial se extiende desde el ángulo triedro mesio-linguoclusal hasta el borde cervical. Es convexo y es el más corto de los bordes. Converge hacia el eje longitudinal del diente hasta llegar a la línea cervical. En el borde distal es regularmente convexo y va desde el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal hacia cervical. Podemos ver la delimitación de los bordes que hemos hablado en color verde y vamos a colocar el borde cervical en color negro, que es prominente y regularmente convexo hacia apical. Dentro de los bordes de la cara lingual es convexa en todas las direcciones excepto donde se encuentra la ranura lingual. Posee dos crestas, una cresta mesiolingual que va desde la punta de la cúspide mesiolingual hacia cervical, una cresta distolingual que va desde la punta de la cúspide distolingual hacia cervical y una ranura que es la ranura lingual. Ocluso cervicalmente, la superficie es paralela al eje longitudinal del diente en esta cara. Luego tenemos la cara mesial. A nivel del borde oclusal, ella va desde el ángulo triedro mesio vestíbulo oclusal y toma una dirección cervical. ¿Verdad? Cruza el borde oclusal y llega al ángulo triedro mesio linguo oclusal. A nivel del borde vestibular se dirige desde el ángulo triedro mesio vestíbulo oclusal hasta el borde cervical. Diverge del eje largo de diente desde oclusal. El borde vestibular a nivel del tercio cervical es más convergente debido a la cresta bucogingival, que es muy marcada en este diente. A nivel del borde lingual, va desde el ángulo triedro mesio-linguoclusal hasta el borde cervical, divergiendo del eje largo del diente. Es convexo y tiene una ligera inclinación vestibular en el tercio oclusal. Es más corto que el borde vestibular, lo pueden apreciar aquí. Podemos observar la delimitación de los bordes que hemos descrito y en color verde y el borde cervical en color negro, donde es ligeramente convexo hacia oclusal en dirección vestíbulo lingual y la porción vestibular del borde se extiende más hacia la raíz que en la región lingual. En distal, el borde oclusal, si se compara con el resto de los bordes, es corto vestíbulo lingualmente y más cóncavo. Va desde el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro disto linguo oclusal. Está ligeramente dividido por una ranura, que es la ranura marginal distal. A nivel de vestibular, es convexo y converge ligeramente en el tercio oclusal. Va desde el borde, perdón, desde el ángulo triedro vestíbulo ocluso disto vestíbulo oclusal hacia cervical. Y el lingual va desde el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal hacia cervical. Hacia cervical. Son convexos y convergen ligeramente en el tercio oclusal. Podemos ver la delimitación en color verde de los bordes que hemos descrito
Y el borde cervical lo vamos a colocar en color negro, es casi recto y no es tan prominente como en la cara mesial. Dentro de los bordes de la cara oclusal, vamos a decir que el borde vestibular se extiende desde el ángulo triedro mesio vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal. Es bastante convexo, presenta una cúspide mesio vestibular y una cúspide disto vestibular que está separada por una ranura ocluso vestibular. En el borde lingual se extiende desde el ángulo triedro mesio-linguoclusal hasta el ángulo triedro disto-linguo-oclusal. Es regularmente convexo, presenta una cúspide mesiolingual y una cúspide distolingual separadas ambos por una ranura lingual. A nivel del borde mesial, es ligeramente convexo, va desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo-oclusal hasta la ranura marginal mesial. En el borde distal se dirige desde el ángulo triedro disto-vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro disto-linguo-oclusal. Es regularmente convexo. Y aquí podemos apreciar la delimitación del borde oclusal en color verde. Para entrar en detalle vamos a hablar dentro de los bordes del patrón de fosas y fisuras de la cara oclusal, donde en la fosa central, que es la fosa central, es de ella parten 4 ranuras primarias. Una ranura ocluso vestibular que está ligeramente inclinada hacia distal, pasa por el borde vestibular de la cara oclusal para llegar a la cara vestibular. Una ranura lingual que se extiende desde la fosa hacia lingual, pasa por el borde oclusal y llega a la cara lingual. La porción mesial de la ranura central o ranura mesial que se extiende mesialmente y llega hacia la fosita mesial. La porción distal de la ranura central o ranura distal que termina en la fosa distal. Luego tenemos la fosita mesial, que es la segunda en profundidad y está localizada más hacia el íngulo. De ella parte la ranura marginal mesial, que es profunda y bien definida, ¿verdad? Y va en dirección al ángulo triedro mesio-linguo-oclusal, terminando en este ángulo. La ranura triangular mesio-vestibular, que es muy marcada y se extiende desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal, o sea, desde la fosita hacia el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal. Cabe destacar que la fosa mesial es el punto donde termina la porción mesial de la ranura central o ranura mesial. Aquí destacado en color negro. Y no presenta o no hay evidencia de una ranura triangular mesio-lingual. Luego tenemos la fosita distal, que es menos profunda de las tres. De ella parte la ranura marginal distal, que no es muy bien definida, se extiende desde la fosita distal en dirección a la cara distal, atravesando el reborde marginal distal. Luego tenemos la ranura triangular disto-vestibular, que va desde la fosa distal hacia el ángulo triedro disto-vestíbulo oclusal. Una ranura triangular distolingual que va desde el borde o desde la fosa al ángulo triedro. O sea, no llega hasta el ángulo triedro. Y la fosa distal, ¿verdad? Es el punto donde termina la porción distal de la ranura central o ranura distal. Entrando en el patrón de cúspides, crestas y planos inclinados, vamos a empezar a hablar de la cúspide mesio-vestibular. Ella presenta una cresta lingual o cresta triangular lingual que va desde la punta de la cúspide a la porción mesial de la ranura central o ranura mesial. Una cresta mesial que va desde la punta de la cúspide
y llega al ángulo triedro mesiovestíbulo oclusal. Una cresta distal, que es una cresta larga y ligeramente convexa, va desde la punta de la cúspide hasta la ranura ocluso vestibular. Tiene un plano inclinado mesiolingual que está limitado por la cresta lingual, la cúspide de la cúspide mesiovestibular, la cresta mesial, la porción mesial de la ranura central y la ranura triangular mesiovestibular. Un plano inclinado distolingual que está limitada por la cresta lingual, cresta distal, porción mesial de la ranura central y la ranura vestibular. Ocluso vestibular. Bien. Luego tenemos, la cúspide distovestibular, ¿verdad? Que de ella parte la cresta lingual o cresta triangular lingual, va desde la punta de la cúspide de la porción distal de la ranura central o ranura distal. La cresta mesial, que es corta y va desde la punta de la cúspide de la ranura ocluso vestibular. La cresta distal, que es más corta que la mesial y va desde la punta de la cúspide del ángulo triedro distovestíbulo oclusal. Con un plano inclinado mesiolingual que está limitado por la cresta triangular lingual, la cresta mesial, la porción distal de la ranura central y la ranura vestibular. Luego tenemos el plano inclinado distolingual que está limitado por la cresta triangular lingual, la cresta distal, la porción distal de la ranura central y la ranura triangular distovestibular. Bien, ahora vamos con la cúspide mesiolingual. Cresta vestibular o cresta triangular vestibular va desde la punta de la cúspide a la porción mesial de la ranura central. Cresta mesial, que va de la punta de la cúspide a la ranura marginal mesial. Cresta distal, que va desde la punta de la cúspide a la ranura lingual. Plano inclinado mesiovestibular, que está limitado por la cresta triangular vestibular, cresta mesial, la porción mesial de la ranura central, ranura marginal mesial. Plano inclinado distovestibular limitado por la cresta triangular vestibular, la cresta distal, la porción mesial de la ranura central y la ranura lingual. Vamos ahora con la cresta distolingual. Presenta una cresta vestibular o cresta triangular vestibular que va desde la punta de la cúspide de la porción de la ranura central o ranura distal. Una cresta mesial que va desde la punta de la cúspide de la ranura lingual. Una cresta distal que va desde la punta de la cúspide hasta el ángulo triedro disto-linguoclusal. Un plano inclinado mesiovestibular que está limitado por la cresta triangular vestibular, la cresta mesial, la porción distal de la ranura central y la ranura lingual. El plano inclinado distovestibular está limitado por la cresta triangular vestibular, por la cresta distal, la porción distal de la ranura central y la ranura triangular distolingual. Hemos destacado las estructuras de cúspides, crestas y planos inclinados del primer molar inferior primario. Ahora bien, vamos con el reborde marginal. El reborde marginal mesial o cresta marginal mesial está localizado entre el ángulo triedro mesiovestibulo oclusal y la ranura marginal mesial. ¿Okay? Luego tenemos el reborde marginal distal que va desde el ángulo triedro distovestíbulo oclusal al ángulo triedro distolinguoclusal. Está cruzado o separado por una ranura que es la ranura marginal distal. ¿Ven acá? Bien. Ahora, en cuanto a la raíz, se parece a la raíz de los molares inferiores permanentes y consta de un tronco que luego se divide o se bifurca en dos raíces. Tenemos que la raíz mesial es más ancha, vestíbulo, igualmente, que la raíz distal, que es la más corta y termina en un ápice redondeado. ¿Okay? Cuando vemos mesial y distal, vamos a ver que las caras mesial y distal son aplanadas. ¿Ven acá?
aplanadas, aunque en la mayoría de los casos hay una gran concavidad, que está acá, en el centro de ella. Dentro de la configuración interna de la cámara pulpar, vamos a hablar que ellas van a seguir la anatomía del contorno del diente. En este caso, si tenemos 4 cúspides, ¿verdad? Vamos a tener 4 cuernos pulpares, un cuerno pulpar mesiovestibular, un cuerno pulpar distovestibular, un cuerno pulpar mesiolingual y un cuerno pulpar distolingual. Acá, ¿verdad? Tenemos también el techo que está acá de la cámara pulpar. Tenemos la pared vestibular, la pared lingual, la pared distal, la pared vestibular y tenemos el piso de la cámara que da entrada a los conductos radiculares, donde tenemos 2 conductos en mesial, se pueden apreciar aquí, ¿verdad? Que se bifurcan haciendo los conductos y luego un solo conducto distal que no lo apreciamos aquí. Bien, segundo molar inferior primario. Aquí podemos observar las 5 caras: cara vestibular, cara mesial, cara oclusal, cara palatina y cara distal. Y el segundo molar está ubicado distal al primer molar inferior primario. Su calcificación es a los 6 meses de vida intrauterina. Termina su calcificación de la raíz a los 3 años. Su erupción a los 20 meses de edad y presenta isomorfismo. Igual forma en patrón de fosas y fisuras con el primer molar inferior permanente. Dentro de la cara vestibular del borde oclusal va desde el ángulo triedro mesio vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal. Presenta 3 cúspides. Una cúspide mesio vestibular, que sería la segunda en tamaño, una cúspide disto vestibular, que es la mayor, punta más aguda y elevada, la más puntiaguda, y una cúspide distal propiamente, que es la más pequeña. Ambas están separadas por unas ranuras, que serían una ranura mesio-vestibular y una ranura disto-vestibular, que no está colocado acá. En el borde mesial va desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal hasta el borde cervical. Es convexo en el tercio oclusal y medio y converge hacia el eje largo del diente en el tercio cervical. En el borde distal, ¿verdad? Va desde el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal hacia el borde cervical. Es convexo en el borde mesial, en sus tercios oclusales y medio, al igual que mesial, el borde distal converge hacia el eje largo del diente en el tercio cervical hasta llegar al borde cervical. Es más corto ocluso cervicalmente, se pueden apreciar allí, que mesial. Podemos ver la delimitación del borde, los bordes descritos en color verde, y el borde cervical lo vamos a colocar en color negro. Es convexo hacia la raíz y cóncavo hacia oclusal. Dentro de los bordes, ella presenta 4 crestas. Una cresta vestibular de la cúspide mesio-vestibular, que va de la punta de la cúspide hacia cervical. Una cresta vestibular de la cúspide disto-vestibular, que va desde la punta de la cúspide hacia cervical, y una cresta vestibular de la cúspide distal propiamente dicha, que va desde la punta de la cúspide hacia cervical. La cúspide mesio-vestibular y la cúspide disto-vestibular están separadas por una ranura que se llama ranura mesio-vestibular. La cúspide disto-vestibular y la cúspide distal propiamente dicha están separadas por una ranura que es la ranura disto-vestibular. Y tenemos la cuarta cresta, que es la cresta bucogingival, que es prominente y forma el tercio cervical de la cara vestibular. Dentro de la cara lingual, a nivel del borde oclusal, va desde el ángulo triedro mesio-linguoclusal hasta el ángulo triedro disto-linguoclusal.
tiene una cúspide mesiolingual y una cúspide distolingual separadas por una ranura lingual. El borde mesial y el borde distal van de sus respectivos ángulos triedros hacia cervical, son convexos en el tercio cruzal y medio para luego converger a medida que alcanza la línea cervical. Podemos ver en color verde la delimitación de los bordes ya descritos y el borde cervical en color negro es prominente y regularmente convexo hacia la raíz o cóncavo hacia la cola. Cuando hablamos dentro de los bordes de la cara lingual, vamos a decir que la cresta lingual de la cúspide mesiolingual va desde la punta de la cúspide y se dirige hacia cervical. Luego tenemos la cresta lingual de la cúspide distolingual que va desde la punta de la cúspide y se dirige hacia cervical. Están ambas cúspides separadas por una ranura que es la ranura lingual. Esta ranura es más marcada y profunda y luego se hace llana a nivel del tercio medio de la cara lingual. En la cara mesial, a nivel del borde oclusal, va desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo-oclusal hasta el ángulo triedro mesio-linguo-oclusal. Es cóncavo y cruza su centro una ranura que es la ranura marginal mesial. En el borde vestibular va desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo-oclusal hasta el borde cervical. Y en el borde lingual, bueno, siendo este un poco más complejo, y en el borde lingual va desde el ángulo triedro mesio linguo-oclusal hasta el borde cervical, siendo regularmente convexo. Y podemos apreciar acá la delimitación de los bordes, ¿verdad? En color verde. Y aquí hay un error, aquí no sería borde lingual, sino sería borde cervical, que lo vamos a demarcar en color negro. Es ligeramente cóncavo hacia la raíz y convexo hacia la corona. En la cara distal, vamos a ver que el borde oclusal se extiende desde el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro disto linguo oclusal. Es ligeramente cóncavo y más corto que el mesial. En el borde vestibular va desde el ángulo triedro disto vestíbulo, y en el borde oclusal está separado por una ranura que es la ranura marginal distal. El borde vestibular, como dije anteriormente, va desde el ángulo triedro disto vestíbulo oclusal hasta el borde cervical. Es regularmente convexo. En el borde lingual va desde el ángulo triedro disto linguo oclusal hasta el borde cervical y es regularmente convexo desde el ángulo triedro hasta cervical. Podemos ver la delimitación de los bordes en color verde y aquí el borde cervical es casi recto, que está en color negro. Recto bucolingualmente. En la cara oclusal de los bordes, vamos a hablar que se extiende desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal hasta el ángulo triedro disto-vestíbulo oclusal. Está formado por una cúspide mesio-vestibular, disto-vestibular y la distal propiamente dicha. La mesio-vestibular y la disto-vestibular forman la mayor parte del borde. Y la pequeña cúspide distal está situada algo lingualmente en comparación con las otras. Ambas están separadas por una ranura, la ranura mesio-vestibular y la ranura disto-vestibular. En el borde lingual va desde el ángulo triedro mesio-linguo-oclusal hasta el ángulo triedro disto-linguo-oclusal. Este borde presenta una cúspide mesiolingual y una cúspide distolingual. Ambas cúspides están separadas por una ranura que es la ranura lingual. En el borde mesial va desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo-oclusal hasta el ángulo triedro mesio-linguo-oclusal. Es convexo y está cruzado por la ranura marginal mesial. En el borde distal va desde el ángulo triedro disto-vestíbulo-oclusal al ángulo triedro disto-linguo-oclusal. Es más corto que el borde mesial y está atravesado por la ranura marginal distal.
Y aquí podemos observar de color verde la delimitación de los bordes. Ahora vamos a entrar en el patrón de fosas y fisuras de este diente. Es el segundo molar inferior primario. Dentro de la fosa central, que es más profunda y angular, tenemos una ranura mesio-ocluso vestibular que se extiende desde la fosita central y se dirige atravesando la cara oclusal hacia la cara vestibular. Una ranura disto-ocluso vestibular que va desde la fosa central, se dirige de oclusal hacia vestibular atravesando. Luego tenemos una ranura lingual, ¿verdad? Que se extiende desde la fosita lingual, atraviesa la cara oclusal y pasa a la ranura, a la cara lingual. A diferencia de los primeros de molares inferiores, la porción mesial de la ranura central comienza en la ranura mesio-vestibular y la porción distal de la ranura central comienza en la ranura disto-vestibular. En la fosa mesial, que está bien definida, podemos apreciar la ranura marginal mesial que va desde la fosa y pasa sobre el reborde marginal mesial. Luego tenemos una ranura triangular mesio-vestibular que va desde la fosita al ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal. Luego tenemos la ranura mesiolingual que se dirige desde la fosa al ángulo triedro mesiolinguo oclusal, pero se pierde antes de llegar a dicho ángulo. La fosa mesial es el punto terminal de la porción mesial de la ranura central o ranura mesial que está destacada aquí con el color negro, la pieza más gordita negra. Luego tenemos la fosa distal, de ella parte la ranura marginal distal que se extiende desde la fosita distal, pasa por el reborde marginal distal hasta llegar a la cara distal. Luego tenemos la ranura triangular disto-vestibular que se dirige desde la fosa hacia el ángulo triedro disto-vestíbulo oclusal. Luego tenemos la ranura triangular distolingual que va desde la fosita hacia el ángulo triedro distolinguo oclusal. Y tenemos que la fosa distal recibe la terminación de la porción distal de la ranura central o ranura distal. Y aquí pueden visualizar todo el patrón de fosas y fisuras. Entramos ahora con el patrón de cúspides, crestas y planos inclinados. Destacando que este diente tiene 5 cúspides, 3 ubicadas hacia vestibular y 2 hacia lingual. Cada cúspide tiene 4 crestas. Vamos a comenzar con la cúspide mesio-vestibular, que es la segunda en tamaño, y de ella parte la cresta lingual de la cúspide mesio-vestibular o cresta triangular. Va de la punta de la cúspide y llega a la porción mesial de la ranura central. Luego tenemos la cresta mesial, que va desde la punta de la cúspide hasta el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal. Luego tenemos la cresta distal, que se extiende desde la punta de la cúspide hasta la ranura mesio-vestibular. De ellos parten unos planos inclinados mesiolingual que están limitados por la cresta lingual, por la cresta mesial, por la ranura triangular mesio-vestibular y por la porción mesial de la ranura central. Un plano inclinado distolingual que está limitado por la cresta lingual, la cresta distal, la ranura mesio-vestibular y la porción mesial de la ranura central. Bien. Ahora vamos con la cúspide disto-vestibular, es la más alta y grande. De ella parte una cresta lingual de la cúspide disto-vestibular o cresta triangular que va desde la punta de la cúspide a la fosa central. Una cresta mesial que se extiende desde la punta de la cúspide a la ranura mesio-vestibular. Luego tenemos la cresta distal que va desde la punta de la cúspide hasta la ranura disto-vestibular. Un plano inclinado mesiolingual que está limitado por la cresta lingual, la cresta mesial y la ranura mesio-vestibular. Un plano inclinado distolingual que está limitado por la cresta lingual, la cresta distal y la ranura disto-vestibular.
destacando que estos planos inclinados forman la porción oclusal de la cúspide disto-vestibular. Luego tengo la cúspide distal propiamente dicha. Es la más pequeña de las 5 cúspides, está localizada cerca del ángulo diedro disto-vestibular. De ella parte la cresta lingual de la cúspide distal propiamente dicha o cresta triangular desde la punta de la cúspide y termina en la porción distal de la ranura central. La cresta mesial, que va desde la punta de la cúspide hasta la ranura disto-vestibular. Luego tengo la cresta distal, que va desde la punta de la cúspide hasta el ángulo triedro, disto-vestíbulo oclusal. Un plano inclinado mesiolingual que está limitado por la cresta lingual, la cresta mesial, la ranura disto-vestibular y la porción distal de la ranura central. Un plano inclinado distolingual limitado por la cresta lingual, por la cresta distal, por la ranura triangular disto-vestibular y por la porción distal de la ranura central. Bien, aquí ya hemos hablado todas las cúspides, crestas y planos inclinados de la porción vestibular, o sea, de la cladra oclusal hacia vestibular. Ahora vamos con la cara o las cúspides linguales. Dentro de la cúspide mesiolingual tenemos la cresta vestibular de la cúspide mesiolingual o cresta triangular que va desde la punta de la cúspide hasta la unión de la ranura mesiovestibular y la porción mesial de la ranura central. Luego tenemos la cresta mesial que va desde la punta de la cúspide, ángulo triedro, mesio-linguoclusal. Y luego tenemos la cresta distal que va desde la punta de la cúspide a la ranura lingual. Un plano inclinado mesio-vestibular que está limitado por la cresta vestibular, la cresta mesial, la ranura triangular mesiolingual y la porción mesial de la ranura central. Un plano inclinado disto-vestibular que está limitado por la cresta vestibular, cresta distal, la ranura lingual y la primera porción de la ranura mesio-ocluso vestibular. Disculpe. Está limitado por la ranura lingual. Luego tenemos la cresta distolingual, que tiene una cresta vestibular de la cúspide lingual o cresta triangular, va desde la punta de la cúspide y termina en la unión de la ranura distovestibular y la porción distal de la ranura central. Una cresta mesial que va desde la punta de la cúspide a la ranura lingual y una cresta distal que va desde la punta de la cúspide hasta el ángulo triedro distolinguo. Un plano inclinado mesio vestíbulo lingual que está limitado por la cresta vestibular, la cresta mesial, la ranura triangular lingual y la primera porción de la ranura distovestibular. Un plano inclinado distovestibular que está limitado por la cresta triangular, por la cresta distal, por la ranura triangular distolingual y por la porción distal de la ranura central. Ahora vamos con el reborde marginal. El reborde marginal mesial o cresta marginal mesial va desde el ángulo triedro mesio-vestíbulo oclusal al ángulo triedro mesio-linguo-oclusal. Están separadas por las ranuras triangulares mesio-vestibular y mesio-lingual. Y la atraviesa la cresta y atraviesa esta cresta la ranura marginal mesial. El reborde marginal distal o cresta marginal distal se dirige desde el ángulo triedro disto-vestíbulo oclusal al ángulo triedro disto-linguo-oclusal. Está atravesado por una ranura que es la ranura marginal distal. Lo ven acá. Y está limitado por las ranuras triangulares. Ahora bien,
En la raíz. En general se parece a la raíz del primer molar inferior primario, solo que es mucho más grande, larga, que este diente. Tiene una raíz mesial y una raíz distal, siendo la distal mucho más corta que la mesial. Habíamos dicho también que son un poco más aplanadas en sus caras, como lo pueden apreciar acá. La cara mesial y la cara distal. Dentro de su configuración interna, en la cámara pulpar, sigue la anatomía o el contorno del diente. Tenemos un cuerno pulpar mesio-vestibular, que está acá, un cuerno pulpar disco-vestibular y un cuerno pulpar distal propiamente dicho. Un cuerno pulpar mesiolingual y un cuerno pulpar distolingual. Un techo de cámara, que está acá, o pared oclusal de la cámara oclusal, una pared vestibular, una pared distal, una pared mesial, una pared lingual, y este es el piso de la cámara pulpar que da inicio a la entrada de los conductos, donde tenemos un conducto mesio-vestibular y disco-vestibular, ya que la raíz mesial se bifurca, y un conducto distal. Bien, ahora vamos a hablar de el isomorfismo. El isomorfismo quiere decir igual forma. Ya hemos hablado en el transcurso de la clase que ciertos dientes presentan el mismo patrón de fosas y fisuras. En este caso tenemos los dientes primarios superiores, que es el primer molar y el segundo molar superior, y luego aquí tenemos la M arcada de la dentición permanente, donde podemos apreciar que el segundo molar superior primario tiene un patrón de fosas y fisuras similar o exacto al primer molar superior permanente. Entonces, estos dos dientes presentan isomorfismo igual forma. Presentan 5 cúspides igual, presentan el tubérculo de Carabelli igual. Luego tenemos la dentición primaria inferior. Tenemos aquí el primer molar inferior, segundo molar inferior, y tenemos la hemiarcada de la dentición permanente, ¿verdad? Donde podemos destacar que el segundo molar inferior primario hace isomorfismo con el primer molar inferior permanente. El mismo patrón de fosas y fisuras. Tenemos igual 5 cúspides, 3 por vestibular y 2 por lingual. La podemos apreciar acá. Aquí, en un diente con la técnica de visualización, cómo se observan sus estructuras. También aquí destacamos, ¿verdad? La hemiarcada, que no pudimos verla en el superior, de la dentición primaria. Recordando que isomorfismo igual forma es el segundo molar inferior primario con el primer molar inferior permanente. Dentro de la oclusión de los dientes primarios están dispuestos en los maxilares en forma de dos arcos. Un arco superior y un arco inferior. La relación que existe entre los dientes de ambos maxilares cuando están en una posición de máxima intercursidación, y quiere decir cuando están ocurriendo, cuando están cerraditos y todos los dientes están en contacto, ¿verdad? Es que cada diente ocluye con dos dientes antagonistas, exceptuando el incisivo central inferior y el segundo molar superior, que ocluyen únicamente con un solo diente, su homólogo. ¿Okay? Aquí podemos apreciar la oclusión o la oclusión normal de los dientes primarios en un niño aproximadamente de 3 años. Pero antes de entrar en esta área, hay que decir que la dentición primaria ha hecho erupción completa a los 2 años y medio aproximadamente, y los niños presentan 20 dientes, ¿okay? Que deberían estar distribuidos dentro de la área. Esta disposición de los dientes corresponde solamente a la dentición primaria,
momentos de la dentición, o sea, momentos donde están todos, y ellos después de un año empiezan a desarrollar o a originar pequeños espacios o dientes, donde los dientes anteriores se separan entre sí y a medida que pasa el tiempo presentan una mayor separación y un proceso originado por el crecimiento de los maxilares. ¿Okay? Aquí vamos a visualizar, ¿verdad?, que cada diente debe ocluir con dos, exceptuando algunos dientes que ya lo dijimos anteriormente. Entonces, el incisivo central superior primario ocluye con el incisivo central inferior y con el incisivo lateral inferior primario. Si tenemos la dentición superior acá, vemos en este diente delimitado con línea, que es el incisivo central inferior y el lateral inferior, que ocluyen con el incisivo central superior. Luego tenemos que el incisivo lateral superior primario ocluye con el incisivo lateral inferior y el canino inferior primario. El canino superior primario ocluye con el canino inferior y el primer molar inferior primario. El primer molar superior primario ocluye con el primer molar inferior y el segundo molar inferior primario. El segundo molar superior primario ocluye con el segundo, que hay un error aquí, segundo molar inferior primario. En los dientes inferiores, el incisivo central inferior primario ocluye con el incisivo central superior primario. El incisivo lateral primario ocluye con el incisivo central superior primario y el incisivo lateral superior primario. Lo veo acá. Luego tenemos que el canino inferior ocluye con el lateral superior y el canino superior primario. Luego tenemos que el primer molar, que está acá, este que está acá, ocluye con el canino y con el primer molar superior primario. Ahí también hay un error. Luego tenemos que el segundo molar inferior primario ocluye con el primer molar superior y con el segundo molar superior primario. ¿Lo ven acá? A mayor aumento, ustedes van a ver los puntos, los dientes que están marcados abajo y el puntillado de arriba serían los superiores. Aquí podemos apreciar los dientes superiores y el puntillado serían los dientes inferiores. La cara vestibular en el borde cervical de los incisivos superiores primarios está orientada en el mismo plano que los incisivos superiores permanentes, y aquí lo podemos visualizar. El punto alveolar medio de los incisivos permanentes está más hacia lingual que el punto alveolar de los incisivos primarios. Pero el borde incisivo de los permanentes está más hacia vestibular. ¿Lo ven acá? El borde incisal. Y acá está más hacia palatino en este caso. Bien. Ahora, para los fines de clasificación de una oclusión de dentición primaria, se utiliza de referencia los planos terminales, en este caso la relación antero-posterior. ¿Qué quiere decir? Que la relación mesodistal entre las caras distales de los segundos molares superiores e inferiores primarios, cuando se encuentran en oclusión céntrica, van a producir unos planos, un plano recto, un escalón mesial y un escalón distal, que pueden ser suaves o fuertes, ¿verdad? Y para los molares permanentes, la relación sería una relación clase 1, clase 2 y clase 3. En este caso vamos a hablar de la dentición primaria. Entonces tenemos que aquí que el plano terminal recto, el segundo molar primario coincide en línea recta y lo podemos apreciar aquí. El segundo molar primario. Entonces, es cuando los segundos molares primarios coinciden en línea recta, tanto el superior como el inferior.
Lo ven acá y lo ven acá. Cuando hablamos de escalón mesial, es cuando la cara distal del segundo molar inferior primario está mesial a la cara distal del segundo molar superior primario y se forma, en este caso, un escalón mesial. El segundo molar inferior primario está mesial, está más cerca a la línea media, que el segundo molar superior. ¿Okay? El segundo molar inferior primario está mesial a la cara distal del superior. Y esto puede ser suave o fuerte dependiendo de la distancia que ocurra acá en esta demarcación de escalón. ¿Okay? Cuando hablamos de escalón distal, la cara distal del segundo molar inferior primario está distal a la cara del segundo molar superior. Entonces, el inferior, ¿verdad? Está distal, o sea, por detrás del segundo molar superior primario. Entonces aquí este escalón se invierte, ¿lo ven? Entonces este es un escalón distal. El plano terminal recto y el escalón mesial suave darán origen a una oclusión clase 1. Y el escalón mesial fuerte dará origen a una oclusión clase 3 y el escalón distal dará una oclusión, origen a una oclusión clase 2. Ahora bien, la relación canino en dientes primarios, tenemos una relación clase 1 o neutrooclusión, es cuando el canino, que lo vemos acá, ocluye entre el canino inferior y el primer molar inferior primario o dependiendo del primer molar premolar inferior. Entonces, una clase 1 o neutrooclusión es que el canino superior ocluye entre el canino inferior y entre el molar inferior primario. En una clase 2, el canino superior ocluye entre el canino y el lateral. También se considera una relación cúspide-cúspide. Pero normalmente el canino, ¿verdad?, superior ocluye entre el canino inferior y el lateral inferior. Y en una clase 3 o mesioclusión, el canino superior ocluye distal al canino, o sea, está ocluyendo en el primer molar inferior. Entonces, aquí en las imágenes podemos apreciar la clase 1, neutrooclusión, cuando el canino superior ocluye entre el canino inferior y el primer molar. En la clase 2, que el canino ocluye entre el canino y el lateral inferior, y en la clase 3, el canino superior ocluye distal al canino inferior. Por su atención, muchas gracias. Recordándole que en el aula virtual ustedes encontrarán la guía del tema. También encontrarán unos libros donde se podrán ayudar a reforzar esta información de Robert Sage, Wheeler, Russell, Krauss y Jordan y Young. Algunos de estos libros se encuentran ya publicados allí. Recuerden colocar sus dudas o preguntas en el foro de la